Eli, es veu la pantalla de Entendido ahora. El anfitrión no está grabando esta reunión. Sí, sí. Ya la he puesto, sí. Cliques a sobre d'Entendido? Ah, sóc jo, aquest ja. Sí. Vale, Sí, perdó, és perdó, David. sóc jo. Jo ja ho he fet. Perdó. Ja ho he fet. Ja està. Doncs, si us sembla, ens hi posem? Sí. Sí? Sí. Molt bé. Doncs, bona tarda. Soc David Clusa, soc el cap de Departament de Salut Mental de Sant Pere Claver. En nom de tota l'organització us donem la benvinguda. Os damos la bienvenida y os agradecemos que hayáis querido apuntaros a este encuentro. Os agradeceríamos que apagaras los micros porque si no hay mucho ruido de fondo. Gracias. Lo primero que me ha pedido la organización es que os comente que estamos grabando este encuentro porque quizá lo podremos utilizar para compartir con otros compañeros y que os pedimos la autorización para poder grabar y hacer difusión de este encuentro. Por lo tanto, si alguien no quiere mostrar su imagen, solo tiene que apagar la pantalla y ya está. Esta reunión tiene una previsión de duración de 1 hora y media. Os hemos convocado porque desde el equipo del SAPIR, que es un equipo que trabaja con inmigrantes y refugiados desde hace más de 30 años, aquí en la ciudad de Barcelona, con personas refugiadas, inmigrantes, en la atención de la salud mental. Hemos recibido, como podéis entender y suponer, en las últimas semanas, desde la invasión de Ucrania y sobre todo desde que han empezado a llegar personas a nuestro país, peticiones de diversas entidades profesionales, pidiéndonos si podíamos ayudarles, dar algún tipo de soporte, pidiéndonos asesoramiento, comentándonos situaciones en las que se estaban encontrando i ens hem reunit l'equip aquestes últimes setmanes i ens ha semblat que era una bona manera de començar a posar fil a l'agulla, convocar a gent que poguéssiu estar interessats, interessades, per fer una primera trobada i veure a partir d'aquí què podíem anar construint. La idea d'avui és que el Joseba, que és el director del servei, pugui fer una petita introducció d'una estona, 15-20 minuts, per després entrar en un debat amb tots vosaltres i escoltar allò que vulgueu compartir amb nosaltres, amb les altres persones que participen i també anar preparant possibles idees, intervencions, maneres de treballar amb aquesta situació terrible en la que ens hem trobat. Hem pensat que per fer una mica més fluid i més fàcil, que a mesura que vagi avançant la reunió, si vulgueu fer aportacions o preguntes, ho feu prioritàriament a través del xat per escrit, de manera que també ho podem conservar després i allò que no haguem pogut respondre, doncs mirar-ho de respondre posteriorment, perquè tenim els vostres correus a través de la inscripció. Intentarem atendre-ho tot, però és probable que quedin algunes coses i, per tant, si us sembla, podríem fer servir aquest sistema, independentment que també tindreu després la paraula per fer-ho, expressar-vos verbalment, etc. Doncs, sense més, li donaria la paraula al Joseba. Hem pensat que potser hi hauria gent de fora d'aquí i que quizá, Joseba, lo haríamos en castellano para mayor comprensión de todo el mundo. Segurament se'ns escaparà el català i el castellà, perquè aquí som així, però si alguien en algún momento ve que necesita la traducción, que nos lo diga y gustosamente lo haremos. Adelante, Joseba, pues. Molt bé, pues muchas gracias, David, por la amable presentación. Muchas gracias a todo el equipo de comunicación de la Fundació Hospital Sant Pere Claver por todo el esfuerzo que ha supuesto rápidamente, además, organizar esto, porque fue cosa de días, ¿no? Ver que nos llegaban demandas y que teníamos que responder y realmente pues, se ha demostrado, ¿no? Que tenemos un equipo muy sólido en todo el área de comunicación. Gracias a Marta, a Berna,
a Julia, Elizabeth, en fin, todo el equipo que ha intervenido, también el equipo del SAPIR, por todas las aportaciones también al trabajo que hacemos. Y bueno, entrando en el tema, yo he preparado un pequeño PowerPoint, más que nada un poco para que haya como un guión, porque si no son muchos puntos y es difícil retener toda la información. Bueno, he de decir que es un reto el abordar esto. Yo no lo había hecho nunca, tener que plantear un programa para una intervención en relación a una situación así como la de los refugiados de Ucrania. Había colaborado en situaciones en la guerra de Bosnia, pero no había desde el principio hacer un planteamiento como hacemos ahora, pues es todo un reto y bueno, yo os muestro lo que he trabajado y seguro que en el debate pues abordaremos otras cosas, enriqueceremos este marco, este frame, que yo es lo que ahora inicialmente planteo. Bien. Entonces, claro, cada crisis humanitaria tiene sus características y esta tiene unas características además muy particulares. Es muy repentina. Hemos visto otras situaciones con muchos refugiados de Bosnia, de Siria, pero son situaciones mucho más graduales, ¿no? Pero aquí, que de repente una madrugada entren los tanques en el país vecino, no, y la gente salga rápidamente. Bueno, es toda una circunstancia muy, muy particular. También el que hayan marchado fundamentalmente mujeres y niños, tengamos un porcentaje muy grande de niños. Niños de Siria, no sé si hemos visto alguno, ahora no me acuerdo. Yo creo que no. Entonces, y de Bosnia prácticamente. Entonces, estamos ante una situación específica que requiere también que analicemos objetivamente esta situación concreta. Y yo diría que desde el punto de vista de la epidemiología psiquiátrica, cuando se produce una migración forzada, una situación de refugio como esta, que migra mucha población, hay poca selección migratoria y hay más riesgo a nivel de salud mental, porque emigran muchas personas que pueden tener bastante vulnerabilidad. Cuando la migración se produce por decisión personal, hay mucha selección y tiende a emigrar gente con más capacidades de elaborar el duelo migratorio. Entonces aquí hemos de pensar que nos podemos encontrar además con los estresores que van a vivir aquí, con que haya un riesgo de personas con trastorno mental relativamente elevado. Esta es una primera, digamos, previsión que podemos hacer, pero la epidemiología psiquiátrica nos dice esto. Cuando emigra mucha gente sin selección, pues emigra también dentro de ese grupo, pues todo un subgrupo que tiene mucha vulnerabilidad. Y aquí además va a vivir muchos estresores. Por lo tanto, yo creo que los servicios de salud pública deberían tener en cuenta este riesgo, por lo menos teórico. Bien, pasamos a una segunda parte. ¿Qué podemos ver que están viviendo estas personas? Nosotros tenemos un modelo en el SAPIR, del modelo de los 7 duelos de la migración, ya desde el año 95, que son estos 7 duelos: familia y seres queridos, lengua, cultura, tierra, estatus social, contacto con el grupo de pertenencia y riesgos físicos. Pero, como intento decir, se han de ver todos estos duelos en conjunto. A veces tendemos a centrarnos en uno solo, porque es el que más conocemos o en el que podemos pensar que va a ser mejor nuestra ayuda, pero hay que verlos todos. Todo está además interrelacionado. Yo creo que a veces este es un error que se comete. Se centra demasiado el trabajo en un solo duelo y hay 7 y además todos están interconectados. ¿Cuáles son los duelos más relevantes? Hay 7, pero no todos son igual de importantes. El duelo por la familia es fundamental, porque es el que tiene que ver con el lado afectivo, con el apego. Hay que tener en cuenta, hablando por ejemplo de estos niños, pero también de sus madres, que han perdido la familia extensa, que es un soporte muy importante a nivel emocional. Están viviendo también una ruptura radical del apego por esta soledad
al no estar con los seres queridos y viven un gran temor porque puede estar pasando con ese marido, ese hermano que se ha quedado en la guerra. Y además habrá que tener en cuenta los duelos añadidos que van a venir con las muertes. Ahora resulta que murió, pues no sé, en esta matanza que ha habido en esta ciudad al lado de Kiev, no recuerdo el nombre, ¿no? Pues claro, los familiares habrán recibido la noticia, al duelo que han traído están añadiendo más. Otro duelo muy importante es el del estatus. La gente necesitamos unas mínimas seguridades básicas de comer, de dormir, y el duelo por los riesgos físicos. Por suerte, la mayoría de la gente marchó muy al principio de la invasión y parece ser que no han vivido situaciones tan traumáticas, por lo menos la mayoría de los que marcharon, como en otras guerras, Siria, etc. Pero también hay otros duelos que son importantes. Seguramente, a medida que pase el tiempo, va a aparecer, por ejemplo, hay riesgo de que haya racismo, porque ahora se está poniendo todo lo de Ucrania como estupendo, pero no hace demasiado tiempo había el prejuicio de las bandas del este, de no sé qué. Entonces, hay que estar al tanto de que cuando vaya pasando el tiempo pueden aparecer también riesgo de prejuicios de tipo racista. Y luego, en el tema del duelo por la lengua, que también es muy importante, sobre todo en los niños, hay que tener en cuenta que un 25% de los menores, sobre todo niños, padecen dislexia, disgrafia, se van a encontrar con un nuevo modelo escolar. Entonces, es muy importante también todo el tema de ver cómo se hace esa conexión entre la escuela de aquí, en la que están entrando, y la que tienen en su país. Todo esto es nuevo también, pero es muy interesante de tenerlo en cuenta, ¿no? Que puedan mantener el contacto con la cultura, con la escuela del país de origen, pero esto va a retrasar la integración, se van a producir toda una serie de cosas que tenemos que ir comprendiendo mejor. Después tenemos que tener en cuenta que estos inmigrantes están viviendo, estos refugiados están viviendo un duelo extremo. Nosotros diferenciamos entre duelo simple, duelo complicado y duelo extremo. Y el duelo extremo es lo que llamamos síndrome de Ulises, que es un cuadro reactivo de estrés, que no es un trastorno mental, y podemos pensar que mucha de esta gente viviendo estos duelos extremos va a desarrollar un cuadro de este tipo. Luego volveremos un poco más sobre esto. Bien, tenemos que tener en cuenta también todo el tema de los factores de riesgo. Nosotros tenemos una escala desarrollada en el SAPIER en el 2007 y, como he dicho antes, es una población que puede tener más vulnerabilidad que otras, porque no ha habido selección. Por ejemplo, muy poca gente que nosotros vemos que llega de la guerra de Siria llega con psicosis, por ejemplo, porque es muy difícil pasar no sé cuántas fronteras, países, estando delirando. Es muy difícil, ¿no? Pero claro, en 2 días de coche puede venir cualquier persona, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener en cuenta esto, que puede haber personas con vulnerabilidad. Otro factor importante de vulnerabilidad es la gente que ha vivido en la infancia violencia, abusos sexuales. Sabemos en epidemiología psiquiátrica que estas personas tienen mayor riesgo y especialmente en situaciones de nuevos duelos. Por lo tanto, tenemos que analizar también el tema de los factores de riesgo. Y luego, evidentemente, pues que están viviendo unos estresores muy fuertes que reactivan todas las vulnerabilidades que cualquier persona puede tener. Hay que tener en cuenta también la perspectiva de género, muy importante. Además, vemos que están llegando muchas mujeres, pero también toda la protección de los colectivos LGTBI+Q, etcétera, que es una realidad muy importante y que pueden tener también vivir situaciones de discriminación. Bien, ya voy terminando, es muy breve, ¿eh? Entonces, la intervención, yo diría que en primer lugar, a nivel de planteamiento general, hay que hacer un plan comunitario. En segundo lugar, y esto tenemos mucho problema para hacerlo, nos cuesta escuchar realmente. Tenemos un cierto paternalismo, ya sabemos lo que necesitan. El paternalismo inferioriza al otro, le impide crecer y es muy negativo, ¿no? Desde el punto de vista de la intervención. Y todos tenemos ese riesgo, y más en la cultura occidental, que tenemos este complejo de superioridad, ¿no? muy grave, ¿no? Entonces, hay que escuchar más. ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Qué necesitas? Esto
nos es difícil. Muy importante evaluar bien. Yo considero que no se tiene que intervenir si no se ha evaluado en profundidad. Nosotros tenemos 2 test desarrollados en el SAPIR, uno de factores de riesgo y otro de cómo se elabora el duelo migratorio. Creo que hay que intervenir siempre sabiendo sobre qué se interviene, con precisión. Y, en cuarto lugar, no medicalizar. Y aquí sabemos que, por ejemplo, si el profesional no habla la lengua del inmigrante, tiende a sobrediagnosticar. Nosotros tenemos una profesión de riesgo y nos curamos en salud, nunca mejor dicho. Entonces, tú ves a alguien, bueno, piensas lo peor, ¿no? Te estás sobrediagnosticando, lo haces por protegerle, pero a la larga eso es un error a nivel de intervención. Necesitamos intérpretes, ya veremos a ver si podemos realmente contar con ellos. También otro riesgo importante de medicalización. Trauma no es lo mismo que trastorno mental, que trastorno por estrés postraumático. Hay una tendencia enorme hoy en día a pensar que cualquier trauma ya es un trastorno mental. También hay que entender que a veces una persona en una situación muy extrema tiene una actitud más regresiva. Esto no tenemos que considerarlo tampoco trastornos, una respuesta adaptativa del yo ante una situación muy difícil. Otro aspecto importante es la promoción de la salud, potenciar los factores que incrementan la salud mental. Por ejemplo, es muy importante favorecer que se autoorganicen, incrementa la autoestima y es un factor protector en la salud mental. Pero el paternalismo lo dificulta. Además, cuando la gente se autoorganiza, protesta, eso no nos gusta mucho, ¿no? Entonces, más vale que protesten y que tengamos alguna disputa, pero que no lo somaticen luego y que no nos encontremos la consulta llena. La autoorganización es un asunto muy importante a nivel de autoestima y de salud mental. Y también a nivel de promoción de la salud, y esto sí que podemos hacerlo todos, estemos en la profesión en la que estemos, hay que favorecer que se inserten en la sociedad civil, por ejemplo, pues no sé, el típico club de fútbol, ¿no? Pero es que resulta que muchos de estos clubs, para entrar, te piden certificado médico, unas cuotas caras. Claro, yo creo que lo mismo que hemos avanzado mucho en el tema de género o en el tema de la ecología, nos falta avanzar en el tema de la interculturalidad. No puede haber un club de fútbol que tenga en su ciudad la mitad de inmigrantes y que no tenga inmigrantes en el club de fútbol. Pues no le das la subvención, verás cómo lo pone enseguida, como se ha hecho con todo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante favorecer que se inserten en la sociedad, por ejemplo, las iglesias, a la gente que es religiosa, centros culturales, coros, hay muchas actividades. Entonces, eso ya es salud mental. Y luego también está la prevención. Hay grupos de riesgo, por ejemplo, los menores son más vulnerables, como hemos dicho, las personas que han tenido ya trastorno mental o han sufrido violencia, abusos sexuales, hay que evitar también las recaídas. Y después, en la intervención, digamos, de tipo ya más psicoeducativa y psicosocial, habría que diferenciar entre el nivel individual, en la parte de salud mental y en la parte física. Vamos a diferenciar entre lo individual y lo grupal y dentro de cada uno entre lo que es salud mental y en este caso aquí salud física. Entonces, a nivel de salud mental, por ejemplo, es muy importante ayudar en mejorar las habilidades sociales. Cuando uno llega a otro sitio no conoce a nadie y hay gente que le cuesta un poco más. Entonces, hay que ayudar a mejorar las habilidades sociales. Cuando la gente está muy estresada, comete errores de razonamiento y estos errores son muy graves porque cuando uno tiene el agua al cuello y da un paso en falso, se ahoga. El que está tranquilamente en la orilla, pues da un paso en falso y se cae a la arena, ¿no? Pero hemos investigado esto y hemos visto que la gente muy estresada comete errores. Entonces hay que ayudar a razonar y a evitar que la gente tome decisiones, por ejemplo, que luego le puedan perjudicar. Y a nivel físico, pues todos los clásicos planteamientos de la higiene del sueño, el ejercicio como antiestresor, relajación, respiración, tenemos toda una serie de métodos. Y a nivel grupal, pues a nivel psicológico tenemos los grupos de contención, role-playing, como decíamos antes, grupos de autogestión, contacto con los grupos naturales de ayuda. En los niños, yo creo que es importante primero darles una bienvenida, no empezar con la trigonometría, que
puede esperar unos días, ¿no? El niño está asustado, no sabe qué está pasando. Cuando ya esté más tranquilo, pues ya vendrán luego los quebrados, la trigonometría. Y a nivel social, pues evidentemente la gente está preocupada. ¿Cuál es mi situación legal? ¿Podré trabajar? ¿Cuáles son mis necesidades básicas? Yo creo que a veces se hace una ayuda psicológica como descontextualizada. Y no escuchamos que la gente está diciendo, oye, ¿dónde dormiré? Y le estás interpretando. ¿No? Perdona, vamos a escucharle, ¿no? A ver, está preocupado por dónde dormirá. También hablaremos luego de otros temas más puramente psicológicos. Como digo, la ayuda psicológica debe ir siempre combinada con lo psicosocial. Y a nivel de intervención terapéutica, pues es muy importante la detección e intervención precoz, la prevención de recaídas. Puede venir gente que está mejor, pero que recaerá a lo mejor de la enfermedad que había tenido. Toda la perspectiva transcultural es fundamental. Estamos hablando de gente que tiene otra cultura, pero no usar el concepto de cultura en el sentido más fuerte del término, porque entonces cultura es igual a raza, son así, no van a cambiar nunca. Pues eso es como una raza, ¿no? No, cultura es algo que se construye, que se deconstruye. Y luego hay unas técnicas específicas, por ejemplo, las técnicas narrativas, son muy importantes, nosotros las usamos también en el SAPIR, ¿no? La gente está muy perdida, confundida, y escribir, narrar les ayuda mucho, pero claro, hace falta intérpretes. Hay que tener en cuenta lo que llamamos la relación terapéutica extendida. Cuando una persona está en una situación muy mala, de mucha desprotección, busca, más allá de lo psicológico, un cuidado, una protección, y tenemos que acercarnos más a esas personas. Por eso, en ese sentido, yo diría que tenemos que olvidarnos de la neutralidad terapéutica, por decirlo así, muy psicoanalítica, del diván o algo así. Tiene que haber más empatía, más cercanía. No podemos ser tan neutrales. Aquí hay que mojarse y hay que acercarse. Y yo diría que hay que dedicar más tiempo en la primera sesión porque hay que crear un cierto vínculo. Estas personas tienen desconfianza, y es bueno comprender mejor toda la situación, porque si es una visita corta no tienes todos los datos. Entonces, yo diría que si hay X tiempo, pues un tercio por lo menos de ese tiempo ya se tendría que dedicar a la primera sesión. Es muy importante crear ese vínculo. Luego ya es cuestión de irlo trabajando. Y finalmente, ya termino, que no me has tenido ni que cortar, David. ¿Alguna reflexión ética? Claro, tenemos 9 CIEs con miles de personas con los mismos problemas. Esta tarde veía a un chico, ¿no? que está aquí intentando salir adelante y no puede, ¿no? Claro, hay inmigrantes y refugiados de primera y de segunda. Claro, nos tenemos que hacer también una serie de reflexiones a la vez que vamos trabajando y vamos ayudando, pero tenemos que ver la realidad, ¿no? Y por otra parte también decir que es importante el tema de la evaluación, porque tenemos que intervenir solamente en aquello que es necesario. No tenemos por qué meternos en la vida de la gente. Y a veces tenemos un cierto riesgo a ser un poco omnipotentes, ¿no? Si evaluamos bien, intervendremos allá donde hace falta, y si ahí podemos ayudar, ya será mucho. Pero no nos metamos en todo, en plan un poco así omnipotente, también a veces por la ansiedad que tenemos de querer ayudar, por buena fe, pero tenemos que conocer también nuestros propios límites. Y con esto, pues ya termino mi frame, mi marco. Espero que os haya servido para, por lo menos, tener en cuenta toda una serie de aspectos que están interviniendo en esta situación. Muchas gracias, Joseba. ¿Voy a salir? Sí, ¿se puede sacar Sí, la sí, sí. presentación? Dejar de compartir. Molt bé, Sí, Joseba. ja està. Doncs molt bé, moltes gràcies, Joseba. Em sembla que ha sigut molt interessant, molt suggerent. Ara us tocaria a vosaltres poder dir la vostra, fer comentaris, fer preguntes, exposar allò que vulgueu compartir amb nosaltres. I de moment en el xat no hi ha hagut ningú que s'hagi llançat a fer alguna intervenció, o sigui que si algú vol aixecar la mà, ja només cal que ho faci i li donarem la paraula. Amb la Berna Villarreal i jo intentarem moderar el debat. Hola, em sentiu? És que em sap greu, però no trobo la mà per aixecar-la. Sí, perfectament. En primer lloc, moltíssimes gràcies per donar aquest suport als professionals que estem ara mateix atenent a persones
que ens ajudarà molt. Joseba, jo soc la... ¿Podías presentar? Porque así... Sí, sí. El meu nom és Lourdes i soc treballadora de Càritas Diocesana de Girona. Treballo al projecte d'acollida. En aquests moments estic totalment col·lapsada atenent, us puc dir que en 3 setmanes estem atenent, no seria la paraula perquè és impossible pel volum de feina, 80 famílies procedents d'Ucraïna. És veritat que el cas de la majoria dones són menors, tal com ha dit, i jo em surt un tema que potser no seria el primer a comentar, però és el que necessito personalment aclarir més, que és amb aquests aspectes ètics. Què m'estic trobant? M'estic trobant amb persones que en menys de 10 dies han obtingut, i que vagi per davant que em sembla perfecte, han obtingut el permís de residència i treball. Què em passa? Jo estic atenent des de porto 12 anys amb aquest càrrec i estic acompanyant i fent seguiment de persones que porten aquí molt de temps i no han aconseguit aquest permís, que porten ja 3 anys inclús d'empadronament. El tema és que no aconsegueixen un contracte laboral. I aquest tema que em sembla perfecte per part dels ucranians, el que passa que em semblaria perfecte que es fes extensiu, perquè realment estem donant una resposta que exclou a moltes persones que vale que les circumstàncies no són les mateixes, però sí que es troben en la mateixa situació i que al llarg del temps és un estressor important per ells, perquè no aconsegueixen regularitzar la seva situació. Què passa? Llavors, estic en un moment que jo penso que aquesta situació, que és molt recent, no sé quin tipus de resposta hi haurà per part de les altres persones en demanar i exigir, que per mi seria ètic, la mateixa oportunitat de poder, insisteixo, tinc ja un cas que en 10 dies ja té un permís de residència i treball, que és temporal, és per un any, és veritat, però ja ho tenen. Clar, això èticament, que a mi em sembla perfecte, no és una mesura a la qual jo no em posiciono en contra, però sí que em crea un debat ètic i moral i potser en algun moment tindré que respondre a alguna altra persona que porta aquí un temps esperant aquesta opció i aquesta possibilitat a la qual no té accés. I, sincerament, em quedo, no sé exactament quina és la resposta que tinc de donar, que sobretot sigui coherent també per mi. Insisteixo, no estic dient que la mesura em sembli malament pels refugiats ucranians, en absolut, sinó que es crea, el que ha dit en Joseba, una situació excloent per a altres persones que estan amb el tema de documentació en una situació igual i que probablement també hi ha algunes que han fugit del seu país probablement per motius també molt estressors i també per situacions de guerra. Aleshores, estic demanant ajuda per veure què és el que realment s'ha de poder explicar, que sigui coherent i poder donar una resposta que en algun moment jo crec que a mi alguna persona que estic acompanyant i acollint durant molt de temps em pot demanar. Joseba, crec que el que podem fer en aquests moments és aprofitar l'avinentesa i mostrar que fent bé les coses els resultats són millors i que si ho fem bé amb aquesta població que està arribant potser tindrem més arguments per defensar-ho amb les altres persones. Aquest tema que tracta la Lourdes i que el Xavier també posa en el xat ha sigut una cosa que ha aparegut en seguida, que ens hem posat a pensar sobre el tema. La qüestió és que tenim aquesta nova realitat des de fa 3 o 4 setmanes i que donar-li una resposta mínimament coherent i encertada potser permetrà que puguem canviar coses més endavant. Però, Joseba, no sé si has añadir alguna cosa. Bueno, es que yo creo que los dos decíamos prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, quizás abrir un poco también el debate, ¿no? Que puede haber otras perspectivas o entre todos pensar más cosas, no sé, porque este es un tema importante, desde luego. Y en este sentido, había en el chat una de las preguntas que señalaba si uno de los posibles motivos de estas diferencias en la respuesta que se está produciendo con este movimiento de refugiados por la situación de guerra, apunta si puede ser debido a la influencia de medios de comunicación
como un factor que influya. Es una cuestión, yo también pensaba el motivo en sí, ¿no? El motivo de la migración, el hecho de la guerra. Tú decías también, Joseba, que es una situación también que ha sido pues de repente, ¿no? Inesperada. La proximidad geográfica, aunque en otras zonas también, ¿no? Ha habido situaciones similares y no nos hemos identificado tanto. No sé, ¿qué piensas? Ya. Bueno, yo con este tema ya me he encontrado en alguna charla que he dado ahora, este mes, por ejemplo, en Latinoamérica o así, pues nunca ha faltado la pregunta, oye, ¿cómo es que atendéis también a los ucranianos y a los sirios? Porque además se dio la paradoja de que Polonia fue uno de los países más duros contra los refugiados sirios, porque si hubiera tenido una postura un poco más así, pero fue particularmente. Entonces, a ver, nosotros podemos hablarlo aquí, pero desde el resto del mundo nos están poniendo a caldo, ¿eh? Por decirlo claro, ¿eh? Yo lo que quería decir que al menos desde la entidad, desde Cáritas y tal, yo tengo clarísimo que atiendo a personas. O sea, el tema no es, el tema es unas medidas que se toman a favor de un colectivo que indudablemente nos afecta mucho en ese momento, ¿no? Es como cuando apareció la foto del niño muerto en el Mediterráneo, ¿no? Y que todo el mundo reacciona ante una imagen, cuando la problemática, la vulnerabilidad y la pobreza está cada día entre nosotros. Entonces es simplemente en el único punto que me siento un poco encallada es cómo responder a esta cuestión, que a mí por parte no soy exclusiva con los ucranianos, es decir, yo atiendo a personas y me parece muy bien esta medida que se ha tomado. Lo que pasa es que indudablemente excluye a otras personas y quiero estar preparada realmente para poder dar una respuesta que tenga una coherencia para no fomentar racismo, para que no hayan unas consecuencias negativas en algo que desde mi punto de vista se está haciendo bien, pero que sí que es verdad que es excluyente para otras personas. O sea, que excluye a otras personas que también podrían tener derecho éticamente, ¿no? A que su situación se considerara también pues de la misma manera. El senyor José ha demanat la paraula. Hola, buenas tardes. Soy José Pérez y he escuchado a Joseba y a esta señora Lourdes. En mi opinión, mi humilde opinión, es que en este tema de Ucrania se han movido todas las fuerzas, tanto políticas como sociales. Y claro, yo soy voluntario en Cruz Roja y nosotros no hemos dejado de dar alimentos en reparto de alimentos, ni hemos dejado de hacer soporte a la gente mayor, ni hemos dejado otros soportes que hacemos. Lo único que ocurre es que ahora estamos más centrados, quizás más voluntarios en Plaza España y en la acción de SAM, recibiendo a la gente y controlando y atendiendo a la gente sus necesidades. Pero esto ha sido porque ha habido un gran soporte institucional que quizás no ha habido con los otros tipos de refugiados, pero ahí nosotros no podemos hacer nada. Simplemente son las autoridades competentes en el tema los que tienen que trabajar y organizarlo. Y nosotros, los voluntarios, vamos a ayudar donde nos digan. Ya está. Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Nosotros tampoco hemos dejado de atender a nadie, ni se dan más alimentos a nadie. Quiero decir, yo centraba el tema en una cosa, en un tema que es el de documentación, pero lo demás también se continúa atendiendo a todo el mundo y, por supuesto, no se deja de lado absolutamente a ningún colectivo ni a ninguna persona. Totalmente Sí. de acuerdo, José, contigo, quiero decir. Pero que estos son cosas de las autoridades. Ahí en Plaza España también está la Policía Nacional, que está afiliando a toda la gente. Ahí tenemos un grupo grande de traductores, y esto no se ha visto con ningún otro tipo de movimiento migratorio. Yo nunca lo he visto con los inmigrantes de Siria ni con los inmigrantes que vienen de África, un departamento tan grande como el que está montado hoy en Plaza España, y no solamente en Plaza España, habrá más sitios, porque la gente no solamente viene a Plaza España, van a más sitios. Porque yo he visto furgonetas que vienen de Andalucía, que van a buscar los llevan a Andalucía, a su pueblo.
y allí los identifican, les dan trabajo, les dan toda la documentación necesaria. Es que ahora ha habido mucho movimiento institucional, que antes no ha habido. Y es porque esta guerra se ve tan injusta. ¿Qué ha pasado? Que todo el pueblo español, como muchos pueblos, francés o italiano o otro pueblo, no lo sé, nosotros los españoles nos hemos volcado con estas personas para ayudarlos. Sí, sí, insisto, quiero decir, yo no busco responsabilidades, nada, o sea, simplemente busco una respuesta a una cuestión que entiendo que se me puede hacer, ¿no? Y una respuesta, insisto, que sea coherente. O sea, no, yo no estoy en ningún momento diciendo que la atención a las personas que se atiendan más a unos y a otros, porque no se está haciendo esto, ¿no? No es lo que se quiere. Bueno, no sé si me he explicado mal, que decir, yo simplemente busco una pregunta determinada a ver si se me puede ayudar a dar una respuesta. Bueno. Yo creo que transmitías muy clara, además conectada a la práctica, ¿no? Con la situación que te encuentras a nivel asistencial. Creo que es un tema en que esta realidad de diferencias se constata, ¿no? Parece que hay bastante acuerdo en que esto está sucediendo, ¿no? Otra cuestión es qué hacer con esto. Hay diferentes temas que también se abren. Me gustaría recoger una de las preguntas del chat que preguntaba sobre la migración de niños. Y en este sentido, bueno, que también va surgiendo en otros comentarios, la dificultad de la lengua, concretamente los educadores, educadoras, docentes, cómo trabajar con estos niños que llegan a las escuelas y no pueden comunicarse. ¿Qué nos ayudaría a pensar en trabajar esta situación? Sí, a ver, yo creo Perdona, que... Joseba, perdona un segundo, Joseba, que complementariamente a lo que decía Berna, había otra participación en el chat que hacía referencia a esto, que decía, ¿y cómo ayudar a los pocos traductores que tengamos? Porque les estarán contando unas historias de su propio país, de gente de su tierra, y cómo van a poder trabajar con eso, con sus propios sentimientos. Sí, sí, eso es muy importante porque a veces el traductor es otro refugiado y está tan traumatizado y que necesita apoyo, formación. Yo aquí mismo en el SAPIR yo recuerdo algún caso de un refugiado que venía a visitarse y le traíamos a un intérprete refugiado y se ponía peor que el paciente cuando explicaba las torturas, que el intérprete también lo había vivido, o sea que realmente está muy bien planteado eso, ¿no? Que hay que también ayudar al que ayuda, ¿no? O sea, que quien cuida al cuidador, ¿no? Y aquí este intérprete se está exponiendo mucho, ¿no? Con el contacto con todo el duelo de estas personas. Creo que también habría que organizar eso. Lo que pasa es que como estamos en un nivel todavía tan de primera línea, parece que eso queda un poco detrás, pero hay que pensarlo ya, desde luego. Luego estaba el tema este de la lengua. Quizás aquí los maestros en las escuelas, seguramente aquí hay gente que está, lo sé, incluso seguro, ¿no? Por alguna inscripción que ya nos han comentado, seguro que nos puede aportar de primera mano, ¿no? Cómo están viviéndolo, ¿no? Porque tiene peculiaridades también esta situación concreta de estos refugiados. Jo me salto a lo mejor el turno, soc l'Anna Sales, estic aquí amb la Marta Serret, som de l'equip d'assessorament psicopedagògic d'una zona del Vallès Oriental i una inquietud que tenim i que veig que la professora que ha comentat el tema de la llengua és aquesta, no? Com rebre aquest alumnat, que estan arribant alumnats a molts centres de la zona, no? Que a part de lidiar amb tot el tema idiomàtic i de la llengua, perquè evidentment és una barrera important, tenim molts altres indicadors que no sabem com detectar, no? Ja siguin com indicadors de salut mental, que comentaves abans, Joseba, que ens està sent molt difícil poder detectar-los i ajudar com Déu mana en aquest alumnat i en aquests infants que ens estan arribant. A més, ens trobem també que poden arribar infants amb unes necessitats educatives especials que no coneixem, que no sabem quines són i que tampoc sabem com donar una resposta, no?
Llavors, realment, bueno, estem treballant de la millor manera que podem, amb tot el sentit comú del món, però sí que ens calen moltes eines i moltes estratègies. Yo en este punto sí que plantearía algo que nosotros ya hemos intentado hacer también desde el SAPIR, y es favorecer el contacto de la escuela concreta, por ejemplo, en vuestro caso del Vallés, con la escuela de la que provenía el niño, que no sé cómo, si estará funcionando, estará media, alguien quedará seguramente, porque eso ayuda mucho al niño a atender como un puente, ¿no? Y el niño saber que se ha recibido información sobre él y que una maestra de allá que le conocía ha dicho que es muy bueno en matemáticas o que era muy bueno jugando al fútbol. El niño siente como que hay un puente, que no está todo fragmentado, ¿no? Entonces, nosotros lo intentamos también con los niños que nos llegan por agrupación familiar respecto de América, por ejemplo, ¿no? Hoy en día, con estas conexiones que tenemos, es mucho más fácil hacerlo, ¿no? Entonces, para el niño es muy importante ver que hay esta conexión, que lo que él ha vivido no es como un sueño, que es real y que alguien lo está explicitando, se va a tener en cuenta. Un poco en esa línea podría ser también un elemento de ayuda, ¿no? En el chat, José, va a salir también la propuesta, la sugerencia que en el trabajo desde las escuelas con los niños, por esta dificultad puesta en lo verbal, en la comunicación verbal, se sugiere trabajar con otros medios de expresión como los dibujos, sí, la comunicación, ponían también los vínculos, la expresión, la manera, ¿no? de lo no verbal. Sí, sí, por supuesto. Había algunas preguntas también. Olena, quizás. Olena. Hola, ¿se me escucha bien? Vale, hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy ucraniana, entonces estoy llevo desde los 12 años aquí en España, estoy un poco vinculada con todo lo que está pasando, estoy yendo a FIRA, también participando en una escuela de ucranianos, que hay varias, que aquí hay como 2 y otra relativamente un poco más nueva, para ver un poco cómo se está organizando. La verdad es que también ha habido como mucha organización, por lo que voy viendo, por parte de las distintas organizaciones ucranianas que ya estaban funcionando, pues las escuelas, distintas iglesias, que la verdad es que parece que ha habido como bastante comunidad y enseguida, desde los primeros días, también desde el consulado y tal, se ha ido organizando. De hecho, todos los puntos de recogida estaban puestos desde ahí en las distintas concentraciones, ¿no? De hecho, en la escuela, que aquí hay una escuela de Sans, cerca, se han organizado, ha habido voluntarios que en unos grupos un poco están los niños que han ido llegando y en grupos paralelos están dando las clases a las madres de castellano y catalán. un poco estas iniciativas, y también me han ido comentando que, por ejemplo, los niños que ya están escolarizados, que ya han empezado a ir, los otros niños ucranianos o rusos que ya estaban, hacen un poco como de guardas, de traductores, y van un poco, ¿no? Que realmente más o menos que había como mucha preocupación, sobre todo por parte de la comunidad, las madres, de cómo se iban a integrar estos niños, al menos los niños que han ido llegando al inicio, que son los que hay algunos que sí que han vivido bombardeos, pero no es la mayoría. Yo creo que será muy distinto los que van a llegar ahora, si se van a abrir los corredores humanitarios. Y es una población, sobre todo de las ciudades, lo que estamos viendo, de Bucha, Mariupol, y paralelamente también, aunque sea en otras ciudades que en principio se considera que están en la parte un poco más segura, pero también constantemente hay sirenas, no duermen, de vez en cuando van bombardeando, y también hay muchísima migración interna, ¿no? Toda la parte de este se ha desplazado a la parte oeste, que no queda sitio realmente, que hay, todo está lleno, las estaciones y tal. También todo el tema de la migración, Polonia, la acogida, también tiene que ver que la mitad de Ucrania hay muchísima diáspora en Polonia, en Chequia, con los países que tienen fronteras y son
hay muchísima, bueno, se comparten muchos elementos de cultura, bueno, del eslavo y tal. También es verdad que, bueno, la mitad de muchos de mis familiares trabajan, han emigrado a Polonia, van y vienen, porque están muy cerca y entonces las fronteras desde hace tiempo últimamente son mucho más permeables. Entonces yo creo que también tiene mucho que ver. Claro. Otro elemento de un poco, creo, es un poco voy pensando, de cómo están yendo las cosas con todo el tema de la migración, que habrá no sé qué parte se va a quedar y qué parte se van a volver. Porque de hecho hay personas que al inicio salieron, pero tal y como van, no saben. Hay bastante gente que han vuelto. Hay otra gente que llegaron a Barcelona y después han ido a otros países. Que hay gente que están diciendo vamos a ver cómo está la situación y no saben si se van a quedar o van a volver. Bueno, todo esto también hay mucha incertidumbre porque, bueno, los programas que, hasta donde yo conozco, los programas ahora que están ofreciendo en FIRA y tal son de alojamiento y de comida. Tampoco hay trabajo como tal, obviamente, bueno, no hay tampoco. Y también es una situación, es más seguro si la gente llega, que ya conocen a alguien aquí, a casa de los familiares, que si llegan a hoteles, porque de hecho, pues bueno, también es una situación un poco inestable, porque quedan lejos, los van moviendo, entonces, claro, también es un elemento de incertidumbre que no saben bien un poco a qué acogerse, qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, también yo creo que hay este elemento que como ha sido tan rápido, es un poco la gente va llegando, es distinto si tú puedes hacer una cierta planificación, aunque es mucho más costoso, pero quizás no lo vas como pensando más que si sales, porque tienes que salir y ya te vas encontrando. Bueno, no sé, es un poco lo que, sí, por lo que va viendo. Muy interesante. Sí, todo el tema de los desplazados internos, ¿no? Que son más todavía. Se habla de 5 o 6 millones, ¿no? Que también eso es otro cambio, ¿no? Muy importante. Se recogía en el chat, ¿no? Me parece que ese tema que planteábamos del contacto con las escuelas, ¿no? Que esto quizás sí que se podría pensar, esto claro, la gente de pedagogía, pero hacer como un plan conjunto, ¿no? Y mirar bueno, son los tiempos de hoy, ¿no? Pues vamos a ver si este año hacemos un plan conjunto, ¿no? Entre la escuela de allá y la de aquí, y nos lo combinamos y pues podría ser todo un reto también explorar eso, ¿no? De hecho, algunos compañeros, Joseba, nos havien comentado, crec recordar que a Santa Coloma, que alguns nanos ho estaven fent, que havien escollit no escolaritzar-se i mantenir l'escola amb la seva escola d'origen i estaven fent-ho així en aquests moments. Bueno, és una cosa per pensar, seria quedarían millor... un poco descolgados. Yo creo que lo ideal sería esa combinación. Sí, Están aquí y sí. ¿por qué perderlo de allá? Si también, no sé, ¿no? Bueno, todo esto se tiene que construir. Jo una cosa que se m'ocorria preguntar-li a l'Olena era si veuria, si ha tingut contacte amb la comunitat russa aquí, perquè pensàvem que els ucraïnesos, amb una part important, alguns ucraïnesos parleu rus al mateix temps que la vostra llengua, no? O que la llengua russa és gairebé com aquí el castellà, m'imagino, més o menys, no? I que si també seria una manera de poder treballar amb gent aquí pel tema de l'idioma. Sí, la mayoría de hecho somos, bueno, bilingües, ¿no? Yo también hablo ruso. Bueno, digamos las regiones del centro es más o menos equidistante, los del este hay mucha población rusoparlante, puede considerarse ucranianos o rusos. En la parte del oeste un poco ya son más bien el idioma más frecuente es ucraniano, aunque entienden y la mayoría también hablarán. Directamente no he tenido el contacto, digamos, con la comunidad rusa. Sí que hay muchos, bueno, la mayoría de los grupos están formados, rusos, ucranianos, porque bueno, ahora la cosa se ha ido dividiendo, pero donde sí veo más, donde ha habido mucha más, digamos, fractura, no es tanto en los grupos de aquí, sino en los grupos familiares. Porque también es muy frecuente que los ucranianos tengan familias
padres, primos, están en Rusia, y los que están allí es realmente donde hay, digamos, más discusiones, directamente fracturas, ¿no? Digamos, en familia en estos momentos. En los grupos de aquí yo creo que no están, la cosa está como más flexible, pero directamente no tengo contacto. Sí, hablando de los rusos... O los bielorrusos también. Los bielorrusos sí que se han acercado más, los que están aquí. ¿Ah, sí? Esto sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí, porque están un poco, porque ya son migrados, porque ya no, claro, tienen más libertad de expresión y tal, entonces ellos sí que, por ejemplo, muchos voluntarios, algunos voluntarios son bielorrusos, sí. De rusos no, la mayoría de los voluntarios son ucranianos. Yo no he visto voluntarios rusos, ucranianos y bielorrusos. En la FIRA, por lo que en la FIRA o en SANS los que van llegando, sí. En la FIRA, como yo como psicólogo estoy en soporte social, psicosocial, he encontrado y atendido a rusos de intérprete, chicas rusas trabajando de intérprete, y para mí eso es, ellos me dicen que se sienten impotentes, porque ¿qué le vas a decir a esta gente? Y son ellos, pero yo estoy ahí de voluntario trabajando y ayudando a traducir a estos ucranianos. Ajá. La guerra, las personas, cuando son personas, no saben de quién ha hecho la guerra ni quién es el culpable, saben quién es el culpable, pero no pueden hacer nada, sienten esa impotencia, y el trabajo que hacemos es, más que nada nosotros, es ayudar al que cuida. En psicosocial, en Cruz Roja, aparte de que atendemos también algunos casos de personas inmigrantes, pero la mayoría de las intervenciones, el 90% de las intervenciones son sobre personal que cuida, sobre traductores o personal voluntario que está trabajando allí. Ajá. Sí, sobre el tema de los rusos, a mí me ha llegado información de niños rusos que también están buscando ayuda psicológica, Sí. porque sufren bullying, están viviendo también ellos, ¿no? Aquí niños migrantes de origen ruso, o sea que todo está interrelacionado. Sí. Bueno, os tengo que dejar. Muchas gracias por todo. Y gracias a ti por estar con nosotros. Hasta luego, Dios. Gracias, José. Yo, aprovechando lo que ha dicho José, yo tengo que decir que tengo dos familias acogedoras que son rusas, que han cedido sus casas y están acogiendo. Yo creo que esto también es importante hacerlo saber, ¿no? Quiero decir, al final en una guerra todos son vencidos, ¿qué digo yo? O sea, nunca hay ganadores, o sea, todo pierde absolutamente. Y puedo decir que tengo familias rusas y personas ucranianas trabajando, que les están dando trabajo a personas rusas, o sea que no, también pienso que es importante cuando estamos acogiendo a las personas y tal, ahora no demonizar a todo el pueblo ruso, ¿no? Tener claro que no, que es una intervención interesante. Y después respecto, por último, en el tema de las escuelas, deciros también que tengo 3 de los niños que han llegado, no están escolarizados aquí y están siguiendo sus clases en línea con sus escuelas en Ucrania, ¿no? Y que esto quizás pueda servir a las escuelas como posibles contactos, ¿no? Para detectar a estos niños o que están escolarizados y siguen en contacto con las escuelas para facilitar este vínculo, ¿no? Entre la escuela, que pienso que puede ser interesante, ¿eh? Y ya estoy, perdonad. No, interesante. Yo, me sabe mal, es que estoy hablando yo, pero quería, otro tema que estoy detectando también es que estoy viendo que esta guerra repentina también a las personas que estoy acogiendo las inmoviliza un poco a la hora de tomar decisiones, porque están esperando que acabe. Entonces están viviendo un poco el día a día a la espera y la esperanza de que acabe mañana o quizás pasado mañana. Y entonces en ese momento el hecho de, yo creo que no se están asentando aquí, sino que están esperando, ¿no? Y están esperando a que este conflicto acabe rápido, por lo que también, y yo lo entiendo perfectamente, pero bueno, que la toma de decisiones es como un poco que la están dejando para mañana o pasado mañana, esperando a que esta guerra acabe. Sí, pero en ese punto yo creo que ahí es natural que todo el mundo utilice sus defensas psicológicas, ¿no? Pero no está mal tener un plan B de que esta guerra se puede empantanar, como el Donbass. De suyo, hace poco venía un artículo en The Guardian, por ejemplo, que decía que
Rusia en todas las guerras empantana, que, en fin, o sea, que también hay que conocer un poco y ojalá no, pero tener un plan B y pensar de aquí a 6 meses cómo vamos a estar también es importante. Joseba, això amb els nens es fa com una mica difícil treballar també, perquè tenim algun alumne, no, que s'està negant fins i tot a aprendre l'idioma perquè diu que d'aquí poc tornarà al seu país i que no li servirà de res aprendre el català o el castellà, no? I entre les dificultats de comunicar-nos amb ells, perquè és molt difícil entendre'ns, no? Que a vegades tirem de companys o alumnes que puguin parlar rus o ucraïnès. Que tampoc saps com acabar de treballar això, se'ns està fent complicat amb els infants. Sí, sé que és complicat, però jo penso que nosaltres, i a nivell també de serveis assistencials, hem de tenir ese plan B de que la cosa pot continuar. Llavors pot aparèixer el racisme i aquests permisos de treball ja veurem d'aquí a 6 mesos si continuaran o no, perquè ara la comparació aquesta es real, pero no sé si a la larga, o sea que nosotros, como decíamos antes, hemos de ponernos en lo peor siempre, ¿no? Los del ámbito asistencial, ¿no? También preguntas. Yo quería abrir otro tema también pensando en, tú has introducido también todo lo que tiene que ver con la prevención, con trabajar desde diferentes niveles y desde diferentes ámbitos, esta visión más holística, pero estaba pensando ahora en la particularidad de cómo generar, porque está claro que hay una situación ahora de gran incerteza donde los tiempos, pero también el propósito, ¿no?, de estas familias o de estas madres con hijos, ¿no?, que no sabemos el proyecto cuál va a ser, ¿no? Pero pensaba en lo que tiene que ver con generar entornos que den cierta como seguridad, que tranquilicen, que a lo mejor la prioridad ponerla en lo que tiene que ver, no tanto en la integración, ¿no?, a lo mejor, sino en las vivencias que generan protección o seguridad a los niños, a las madres. La importancia de que las madres también sientan, ¿no?, esa protección para poder ellas también cuidar. Por ahí no sé un poco cómo lo pensabais. Sí. No sé si hay más opiniones, pero esa línea es muy importante. Sí, yo creo que lo que está saliendo es importante, ¿no? Cómo nos ha cogido todo tan de sorpresa que todavía estamos en esta primera reacción de cierta confusión, ¿no? Y esto nos puede estar complicando la respuesta, ¿no? Cuando ya estamos en el segundo mes, ¿no? Y entonces creo que tenemos que reaccionar de alguna forma, ¿no? Porque lo que tú preguntas ahora, pues va un poco en la misma línea, Ana, ¿no? Claro, no se integran en el club de fútbol porque para estar aquí 10 días no se van a comprar la camiseta, ¿no? No sé, pero quién sabe si van a ser 10 días, ¿no? Entonces, claro, esto lo tenemos que elaborar un poco más. Claro, si se hubiera resuelto ya, pues hombre, sí, pero aquí nadie sabe, nadie conoce el futuro, lógicamente, pero la previsión de que puede durar no es ninguna locura, ¿eh? No es ninguna... Y entonces empezar a mover cosas puede ser, yo creo que luego se tienen que desmontar, tampoco es tan difícil. Y de, mire, muchas gracias, hemos jugado 10 partidos y ya vendremos el verano, qué bien, ¿no? Pero claro, lo que no puede ser es que de aquí a 3 meses estemos todos todavía parados. Yo pensaba, Joseba, ahora que, Sí. te escuchaba, Adelante. pensaba con esa dificultad también que a veces hay para dar respuesta, y lo hilaba un poco con lo que Lourdes comentaba antes, ¿no? De cómo poder explicarle a una persona que lleva aquí años esperando ser documentado, que alguien que acaba de llegar va a tener los papeles directamente, ¿no? O la documentación directamente. Y cómo acompañar ante la desprotección, la indefensión y la incerteza, ¿no?, que sienten las personas migradas, y cómo a veces lo único que le podemos decir a las personas que estamos atendiendo es que no tenemos la respuesta y que no le podemos explicar por qué ellos no y los otros sí,
porque es algo que no depende de nosotros, ¿no? Que al final sí que lo podemos acompañar y contener, pero a veces no tenemos la respuesta a todo lo que ellos nos preguntan. Y lo que tiene que ver con la modificación de las leyes no depende de nosotros, ¿no? Claro. Sí, eso, vale, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que en la mente del inmigrante, del que pide, los autóctonos somos como un bloque, lo mismo que el autóctono habla, los inmigrantes, y no puede haber más diferencias, ¿no? Entonces, ese inmigrante, no sé, que tú y yo podemos decir nombres ahora de gente que tenemos así, que estamos, ya no sabemos qué decirles, ¿no? con los papeles, esas personas inconscientes se lo van a tomar como que nosotros, que somos el poder, pues mira, como son blancos y como no sé qué, pues le damos los papeles, ¿no? Claro, eso hay que elaborarlo también. Claro, yo lo hacía más pensando en cómo, o lo decía más pensando en cómo se siente la compañera, ¿no? Ante una situación de estas características. Sí, sí. ¿Hay alguna pregunta más, Andrea? No te oímos, Andrea. No et sentim, Andrea. Res, zero. Pues no puedo hablar. Ara? ¿Ahora sí? Sí. Ah, vale, que me he quitado los cascos, que estoy en el mismo sitio que Alejandro. Y ahí... Bueno, yo soy psicóloga de Archab y estaba pensando en lo que había apuntado Berna, ¿no? De los espacios de seguridad y de protección y de crear el vínculo. Y bueno, al trabajar también con migrantes, que muchas veces la barrera idiomática está ahí, ¿no? Primamos más lo urgente y no lo necesario, ¿no? Y yo pondría el foco en esto que está necesario de la creación del vínculo para que luego las personas a las que atendemos se sientan cómodas para querer expresarse, crear estos lazos, ¿no? Que igual primero va una cosa y luego va la otra. Que igual pedirle a un niño que tiene en su imaginario que va a poder volver a Ucrania dentro de 3 meses, para él es muy loco pedirle que aprenda catalán y castellano, ¿no? Pero si crea un vínculo con la persona que le está atendiendo, pues va a querer hablar y va a querer explicarle algo. Entonces, no sé, se me ocurría eso también, de dejar espacio y tiempo, porque a partir de estas relaciones, pues luego surgen cosas que favorecen, ¿no? Que las personas generen espacios de bienestar y de interacción con el otro. Sí, sí. En el chat, bueno, aparece una cuestión que quizás abre otro eje de conversación o de debate, donde se pregunta cómo gestionar el acceso de la información a medios de comunicación. Habla de la sobreexposición, cómo debe ser insostenible y lo difícil de desconectarse del todo. Pero lo estoy leyendo bastante mal, ¿eh? Una sobreexposición debe ser insostenible y desconectarse del todo tampoco debe ayudar. ¿Cómo encontrar un punto de gestión de la información con la presión que hay también de cantidad de información? Sí, es un punto importante, porque tiene que ver también con la salud mental de los autóctonos, de los que recibimos, que también somos otros participantes, ¿eh? O sea, la migración lo mueve todo. Y hay que pensar también en qué están viviendo los que se han quedado en Ucrania, que esos también están viviendo todo esto, ¿no? Y nosotros que estamos recibiendo y nos encontramos con que puede cambiar nuestro paisaje humano, entonces también nosotros tenemos que elaborar la respuesta. Por eso yo decía, ¿y de aquí a 6 meses qué pasará? Entonces, ¿cómo responderemos? Porque ya sabemos que hay una cierta tendencia a estas olas así como muy vistosas de solidaridad, pero luego pues cuesta mantenerlo, ¿no? O sea que me parece importante el ver la respuesta nuestra, ¿no? Y analizarla y elaborarla también. No sé si hi ha persones que esteu treballant directament amb gent que està arribant aquí aquestes últimes setmanes i que voldríeu explicar-nos què us esteu trobant.
David, soc Marga, metodistes. Se sent molt malament, Marga. Les tardes, Marga, se sent molt, molt no ho sé, malament. Fem auriculars a vegades. Auriculars, potser. A veure, crec que ara molt millor. A veure, ara? Ara. Molt Ara? millor. Molt millor. Molt bé, ara sí. Ara sí, Marga. Ara sí? Ara Sí, sí? perfecte. Val, he apagat els auriculars. A veure, jo estic a Fira com voluntària de Creu, com psicòloga, i el que m'estic trobant, bàsicament, ells venen mal, però qui ho està patint molt són les traductores. Tenen molts vincles emocionals, famílies que resten allà, i elles estan aquí però pateixen pels d'allà. Quan reben algú, potser les diu que la ciutat on vivien està bombardejant, els nens amb els dibuixos que les fem dibuixar, el que vulguin, a vegades sí que manifesten poblacions bombardejades, morts. Això és el que jo m'he trobat. He anat les 4 setmanes i m'he trobat això, bàsicament. El tema de la traducció és un punt molt important perquè volen ajudar tant que a vegades tu les dius no, tradúceme esto, pero traducen lo que quieren. Y tú te n'adones, no, es que le he explicado un chiste porque está llorando. Digo, pero es que yo no quiero que cambie, quiero que llore y que saque. Bueno, esto cuesta. Este vínculo nos cuesta mucho. ¿Sabes? Esto es lo que yo me he encontrado, mi experiencia personal. No sé si ayuda o no ayuda. Sí. Y a veces Es que yo creo que sí. Cualquier punto, por ejemplo, ayer tenemos perros y una chica se abrazó a uno, una chica treintañera, no un niño, y empezó a llorar. Empezó a llorar porque se recordaba de su padre, que la había dejado allí. Bueno, es que la mayoría de gente deja gente allí, padres, tíos. Esto también hay que trabajarlo. Muy perdidos a la hora de decidir si quieren quedarse o no quieren quedarse, pero ya no se pueden quedar en Barcelona. Cuando tú les dices Jaca, imaginaros, tú llegas allí y les tienes que decir que Jaca, pues les has de explicar y bueno, está siendo bastante complicado. Dime. Perdona, Marga, vols dir que en aquests moments entenc bé que els estan dient que no es poden quedar a la ciutat de Barcelona perquè no hi ha lloc i que se n'han d'anar a altres llocs del territori espanyol? Això és el que està passant aquests últims dies? Sí, ahí. És que no hi ha espai, David. Has de preparar espais perquè puguin ser acollits dignament. No en tenim. I tenim idea de quanta gent tenim allotjada d'una manera o altra aquí a Catalunya o a Barcelona o això, o no en tenim dades? Jo t'ho podria dir, ara mateix no ho tinc al cap, perquè clar, això és a banda del que faig cada dia, però sí que ho sé. Vale? Sí que ho sé. T'ho podria dir, després t'ho envio en tot cas. No sé, és bastant important el que m'ha agradat molt la teva presentació per tenir en compte tot l'holístico, que pensem que amb l'entrepà i així ja ho fem i no és així. A vegades no volen menjar res. Volen descansar, estan perduts, molt caos. No sé si os he ayudat o he complicat el tema. Pienso que hay dos cosas que planteas que son importantes, ¿no? Que creo que como no empecemos a cuidar a los intérpretes vamos a tener problemas pronto. Me parece que no estáis. Y tendríamos que no solo buscar más intérpretes, sino los que tenemos, empezar a cuidarlos, porque se nos van a quemar, ¿no? Sí. Entonces, creo que ya lo ha dicho alguien también antes y creo que desde los planes de la Consellería, por ejemplo, y así, o podríamos ofrecerles nosotros también algún apoyo, que pudiéramos tener alguna sesión para que nos expliquen a lo mejor, ¿no? Y contenerles, ¿no? Podrías plantearse eso quizás, David, ¿no? Yo he hablado con los traductores que son voluntarios de Cruz Roja, con estos suelo hablar y que lloren y que se ventilen, pero incluso con los de la policía,
Con los de la pelucía también pasa lo mismo, tienen vínculos emocionales, con lo cual es lo mismo. Pues yo creo que de aquí ya podríamos sacar una cosa concreta, David, ya lo comentaremos, pero organizar alguna sesión que podamos ofrecer a los mediadores para ayudarles a elaborar todo esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya Creo que claramente es un punto que, ¿no?, que nos está dando no lo habíamos pensado, pero no tanto, sale de la reunión. Sí. Bueno, Ya yo he sería. hecho mucho... pues es esto, básicamente los intervinientes, claro, quien llega, pero luego te das cuenta que quien está trabajando o voluntario, que es de allá, que tiene orígenes allá, o polacos, porque decíais que por qué. Yo creo que básicamente por los medios de comunicación, la llegada de tanta gente en tan poco tiempo, Cruz Roja siempre ayuda a refugiados y entonces el ministerio dice no, hágase el NIE rápido. Esto es así, no, es una decisión que ha tomado el gobierno, bien por Europa y hay mucho vínculo histórico, Polonia, Bielorrusia, Moldavia, Rumanía, y eso hace que Europa tenga que ayudar o se vea obligada a ayudar a esta gente. Yo creo que es una de las respuestas. El vínculo histórico, lo he escrito antes en el chat, pero es así, me han dicho que en Polonia hay gente, Moldavia, que tiene mucha conexión con Ucrania. Entonces, claro, se sienten que necesitan vincularse. Sí, otra cosa que también yo creo que se ve de lo que decís, ¿no? Porque mi presentación ha sido un poco como hipótesis, ¿no? Pero algunas se confirman, otras... Pero creo que se confirma también esa idea de que es difícil razonar para estas personas en este contexto. Tantas emociones, tanta inestabilidad. Pero tienen que pensar, o sea, porque si se van pasando aquí los meses sin ponerse a hacer cosas, esto les va a pasar factura. Entonces, yo creo que aquí también se están viendo estos aspectos de que el razonar se hace difícil en situaciones de mucho estrés, ¿no? Y habría que ayudarles también en eso, ¿no? A decir, mira, tú vives esto, pero esta es la realidad. ¿Cómo la analizas? Sí. A mi m'ha agradat molt el que has dit, Andrea, d'aquesta necessitat primer de fer vincle, no?, amb les persones, perquè... Perdona, Andrea, ¿me entiendes en catalán? Bueno, perdón, es que estoy hablando en catalán todo el rato, bueno, es lo que decía David que nos pasaría. Esto, ¿no?, la necesidad de crear un vínculo, ¿no?, antes que pedir esta acción o esta reacción, porque indudablemente cuando estás vinculada a las personas, las cosas se dan de forma mucho más natural y menos forzadas, ¿no, Andrea? Que es un poco lo que tú decías, ¿no? Hagamos vínculo antes para que el aprendizaje que tenga que hacer salga de una forma mucho más fluida porque te has vinculado antes, no como no como algo que, como decía otra compañera, ¿no?, que te tienes solo hablar de inclusión y hablar, ¿no?, que el vínculo facilita mucho todo el trabajo, las expectativas que ellos tengan, ¿no? Es como mucho más natural hacerlo desde el vínculo. Uno de los temas que va surgiendo en algunos comentarios vuelve a incidir en este tema del soporte a las personas que ayudan, que están colaborando en la traducción o mediar, ¿no?, en la acogida. Pensaba que Olena, ¿no?, tú habías expresado también que estabas colaborando y participando. Había anteriormente también, referían experiencias de Agramunt, por ejemplo, donde también personas de Ucrania están ayudando en la acogida. O sea que quizás este tema claramente sale desde diferentes comentarios de cómo dar apoyo a estas personas que estáis ayudando, ¿no?, a entender y atender, a escuchar a las personas que acaban de llegar, ¿no? Sí, porque yo creo que en estas situaciones se mezclan varias cosas, no solo el trauma de recibir, de escuchar todas las historias, de estar expuesto y sufrir, sino también el sentimiento de culpa, de haber salido, también cómo queda tus propias raíces, tu propia identidad también se sacude. Entonces, claro, también hay una parte que tú tampoco puedes estar bien en esta normalidad porque no es una situación normal. Entonces tú te
te ves movilizado para hacer algo al respecto. Entonces, claro, tampoco es tan fácil como decir, bueno, no puedo hacer nada. La mayoría de la gente va a estar ahí para estar vinculados con la comunidad y sentir que estás haciendo algo. Lo que pasa es que, bueno, que conforme va pasando tiempo, pues ya te vas un poco, ¿no? Pues bueno, vas viendo si lo puedes sostener o no, qué vínculos sí, que no. Entonces, poco a poco vas un poco también retomando una cierta, esta otra realidad, ¿no? Pero claro, es que te sacude tanto, que bueno, es que te sacude a distintos niveles, bueno, cada uno si está más o menos integrado también aquí, ¿no? Que cada uno también tiene su historia. De hecho, mucho, por ejemplo, con el tema de los NIEs, con la documentación, no solo para el que llega, mucha gente que han estado indocumentados 5 o 6 años, que también es que no tenían documentación. Entonces, claro, ellos están, bueno, es que te toca la lotería, es que han sido igual que un inmigrante cualquier otro, pues que no está. Yo estaba 10 años para tener nacionalidad y dentro que yo, pues he podido estudiar, mis padres más o menos, y que hemos llegado a un buen momento, pero es que la mayoría de la gente, yo ahora he conocido una madre que es enfermera, que es psicóloga, y este jueves tiene cita para tener la documentación, pues igual que el resto. Entonces, claro, llevaba 5 años sin. Entonces, claro, está así, pues bueno, pero también te toca la lotería para otros que también, pues bueno, de repente tienen oportunidad. Bueno, pues, y es una realidad muy compleja, ¿no? En este sentido. Claro. Incluso se podría dar el caso de ucranianos que llevan tiempo sin papeles, que no se los van a dar y llega uno y se lo dan inmediatamente. Hasta eso podríamos ver. Sí, sí, claro. Lo que te está diciendo Elena y que además está ayudando al que acaba de llegar. O por ejemplo, otro día, este domingo, llegó un chico con nacionalidad marroquí hablando en ruso para tener los papeles. Claro, porque por ejemplo en Ucrania, en muchas de las universidades en el este, que hay un buen nivel, son mucho más baratas y hay mucha gente de poblaciones árabes y otras nacionalidades que van estudiando ahí. Claro, que quizás no es tanto, pero bueno, es relativamente, también es frecuente, ¿no? Entonces, bueno, pues llegó un chico nacional marroquí, pues para, bueno, que se mezclan todas estas migraciones realidades, que claro. No es... Sí, la realidad siempre tiene luego muchas cosas, efectos colaterales que nadie hubiera podido imaginar, ¿no? Sí. A veces supera la ficción. Sí, mucho. Sí. Pero es otro aspecto que sale muy, ¿no?, de todo el debate y de las aportaciones que vais haciendo. Hay una también que marca en la línea más de trabajo con investigación a partir también de entrevistas con familias o personas migradas de Ucrania, también en esta situación de indocumentación o de la dificultad para acceder, y también empatiza con la situación de estas familias que deben estar pensando ahora, ¿no?, cuando las que han llegado ahora obtienen. O sea, es realmente esta contradicción o esta situación que éticamente nos supone una dificultad, como decíais, ¿no?, de a veces de entender bien y de dar una respuesta si tenemos que explicarlo, ¿no? Hay una intervención que apunta, de hecho son figuras nuevas incorporadas a los ambulatorios, los referentes de bienestar emocional, estas figuras incorporadas en las áreas básicas que también intervienen, ¿no?, desde aspectos de prevención, y hay una intervención en esa línea que abre cómo desde ese lugar, desde ese rol, organizar grupos de ventilación emocional para personas con vínculos con Ucraïna. Sí. Em consta que tenim alguns referents de benestar emocional a la sala, que si volen dir la seva, doncs estan invitats a participar. Sí, el comentari d'aquests grups l'he posat jo per... Tinc companys que sí que han obert alguns grups oberts en alguna àrea bàsica de salut, especialment per això, no? Per una mica ventilació emocional, però per una dificultat també pel tema de l'idioma, no?, i traducció, s'ha apostat una mica també per la població que té vincles amb Ucraïna, no? Poden ser familiars, poden ser amics, que poden tindre també aquestes dificultats, no?, a l'hora d'assumir emocionalment tota aquesta situació, i s'han proposat aquests grups que són oberts i en alguns caps estan en funcionament.
Jo comentar-vos també l'experiència des de Creu Roja Terrassa, és molt local el que us explicaré, però sí que s'està posant en marxa grups també de suport, ventilació emocional, però en diferents nivells. Un per les persones desplaçades d'Ucraïna, més enfocat en dones, adults, i l'altre per les famílies acollidores, perquè també estan sorgint, s'estan detectant necessitats o dificultats. Llavors s'han obert aquestes, com s'està obrint aquestes dues vessants, i també ens hem plantejat fer mensualment, obert a tothom, sessions informatives per totes les persones que volen acollir, previ a que hagin acollit una persona, perquè naturalment està molt bé, la reacció popular que hi ha hagut de la població en general, però que requereix també un compromís, s'ha de tenir molt en compte, no? Què suposa tenir una família acollida. Llavors, estem planificant tot això, només per si us serveix. Molt bé, molt bé. Sembla una bona aportació aquesta. Gràcies, Sònia. I va en la línia de cuidar els que cuiden, no? Els que estan atenent, acollint, com donar suport a aquestes persones, siguin famílies, siguin els traductors o els que estan col·laborant. Clar, nosaltres en aquest sentit no és tant per traductors, però sí que els voluntaris que tenim a la local, sí que fem un previ. Abans que comencin a fer aquesta acció voluntària, sí que intentem fer una xerrada amb ells, ja sigui a nivell particular o grupal, què suposa aquest rol de traductor a nivell de funcions, de rol, però també a nivell emocional, què comporta. I naturalment tenen l'espai que en qualsevol moment que se sentin que hi ha alguna situació que no estan còmodes o si provoca que ho demanin, ho expressin, que llavors ja intentarem fer suport. Sí, és molt important. Perdona, que parleu tot sovint de persones, traductors, alguns psicòlegs, i parleu de persones voluntàries. No són gent que està treballant allà, sinó que ho fa de manera estrictament voluntària? En el nostre cas, jo respondré en el nostre cas, pensa que Creu Roja, un dels principis bàsics de l'organització és el voluntariat. Llavors, sí, en aquest cas són persones voluntàries. No només en l'atenció a Ucraïna, en general, els diferents projectes i programes que porta la Creu Roja. Sempre hi ha algun referent tècnic, social, psicològic, però sí que la gran feina de la institució són els voluntaris. Tal y como al menos está organizado en la FIRA, hay como voluntarios traductores que van con Cruz Roja y después hay una empresa que ha contratado como traductores que son los que van también con Cruz Roja, en principio que son los que dan información, con policía, con los que organizan seguridad social, como en distintos puntos, programas con la documentación en consulado que dan como soporte. Pero ellos, digamos, hay como parte voluntaria y ellos van por turnos como es un trabajo remunerado. Yo diría, desde el punto de vista ya más estrictamente psicológico, sería importante poder detectar a las personas con más vulnerabilidad para hacerles más protección. Quizás a veces está trabajando un poco como por aspersión, ¿no? Sobre todos, ¿no? Pero hay grupos que pueden tener más riesgo y eso habría que poco a poco empezar a seleccionarlos más, ¿no? Para darles más protección porque va a ser más importante, ¿no? Esto que decíamos antes de que cuando emigra una población así en bloque, emigra gente con riesgo, ¿no? Y entonces detectarlos y protegerlos más puede ser una buena manera de optimizar también recursos o evitar que luego haya más problemas. I facilita molt tota aquesta feina de les entitats, de l'administració i tal, un circuit clar d'intervenció i d'acollida, que les persones no hagin d'anar a un lloc i a un altre a explicar el mateix, sinó
Jo, Sònia, derivo a la Creu Roja em deriva a mi i cadascú té molt clar, no? O sigui, el que s'ha de procurar sempre és que les persones estiguin ben ateses per tots i tots treballant molt en xarxa per no fer-los passar per la mateixa situació en diferents llocs, no? Llavors jo penso que aquest pla comunitari d'intervenció, i entre entitats, jo amb l'entitat treballo molt bé amb Creu Roja Sant Feliu de Guíxols, feu una feina, hacéis un trabajo estupendo y es esto, ¿no? El circuito este de acogida, tenerlo claro para que es la mejor manera de atender a las personas, ¿no? De acuerdo, ¿eh? Y en el caso de Tarrasa sí que hemos hecho un previo, claro, o sea, sí que empezamos a atender, pues eso, desde la urgencia, ¿no? La necesidad, cobertura, las necesidades básicas, urgente. Pero sí que se ha hecho, ya llevamos tiempo con coordinación con la administración local y estamos trabajando conjuntamente, o sea, para dar la misma información, para no hacer las derivaciones desde el ayuntamiento, o sea, desde el punto de atención que ha creado el ayuntamiento, desde el punto de atención de Cruz Roja, o sea, para que no haya diferentes canales. Ya hemos establecido un circuito conjunto, entonces depende de la demanda, tanto la administración como Cruz Roja hacemos el mismo camino. Sí, pero estoy totalmente de acuerdo, porque es que si no, van a un sitio, van a otro, y además la información cambia continuamente cada día, y a lo mejor vienen aquí a Cruz Roja, les damos una información, van al día siguiente al ayuntamiento, le dan otra, pero es porque ha cambiado la información, no es porque se haya dado mal la información, ¿no? Pero esto crea, aparte ya de la incertidumbre que ellos llevan, crea todavía más esta sensación de ¿qué hago? ¿Dónde voy? Porque nadie me ha ayudado, no tengo esta información clara, porque me han dicho esto y ahora me dicen lo otro, ¿no? Pero sí, es básico poder trabajar en la misma línea todos, sí. La importancia de la organización, ¿no? Señalabais. Antes de las preguntas que nos quedan abiertas, al menos sin respuesta de momento, y nos quedan ya pocos minutos para acabar, es el tema de, más del número de población, ¿no? Había en el chat un comentario desde Cruz Roja de Barcelonès Nord y referían que alrededor de unas 5.800 personas están alojadas. Quizás el dato completo nos queda ahí en el sentido de tener un poquito más, ¿no? La descripción del número de personas, de familias, de características, es algo que nos queda por clarificar un poco más. Yo pensaba también, lo dejo como apunte solo porque estamos en horario, pero tengo en mi mente, yo trabajo más con población adolescente y estaba pensando que leí hace tiempo en un trabajo que el tema de resiliencia y el tema también de migraciones y en personas refugiadas, el tema de la edad es un factor clave. Los niños, sobre todo si van a depender mucho, ¿no? Del entorno inmediato, pero a menos de edad, más capacidad, ¿no? De adaptación y de aceptar parte, aunque sean momentos muy sensibles y súper importantes, pero van a depender mucho del entorno inmediato. Y estaba en mi mente pensando en adolescentes, no sé si habrá algunos o preadolescentes, pero qué importante en estas edades que hay mucha más contacto con la realidad, más necesidad de comprobarse uno qué momento tan difícil para migrar si es que hay poblaciones en estas edades. Sí, iría un poco en esa línea de mayor vulnerabilidad, ¿no? Y que hay grupos que pueden tener, por lo menos a priori, según los conocimientos previos que tenemos, mayor riesgo y quizás también empezar a hacer programas más específicos. Yo creo que nos pasa a nosotros lo mismo que les pasa a los ucranianos que llegan, que estamos todos un poco como, ¿no? En la primera etapa de una situación siempre hay como confusión, ¿no? Pero tenemos que empezar ya a superar esa etapa, ¿no? Y empezar a ver prioridades, a ver líneas, ¿no? Me parece que esa sería para mí una de las conclusiones del debate. Sí, us donem les gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda. Ens heu donat molta informació, idees, reflexions que ens faran donar-hi voltes amb l'equip i començar a pensar possibles intervencions. Us animem a que, ara que ja ens coneixeu, qualsevol cosa que ens pugueu preguntar o consultar, que estigui a les nostres mans, i intentarem ajudar-vos en allò que puguem. També us demanaríem que respongueu l'enquesta de satisfacció, que els de l'equip de l'àrea sempre agraeixen poder tenir el feedback de què li ha semblat a la gent que ens ha acompanyat. I probablement us invitarem o coneixereu que farem més convocatòries
perquè necessitarem continuar pensant-hi, treballant amb tothom, tots vosaltres i altres possibles companys, perquè això és una feina que haurem de treballar entre molts i no és fàcil, com ha comentat el Joseba. Així que moltes gràcies, bona tarda i fins la propera. Gràcies a tots per compartir. Adéu.